en el Congreso de la República al estarse discutiendo los asuntos constitucionales vinculados a la cuestión de confianza. Varios de los colegas que usualmente están en la sesión se encuentran en la Comisión de Constitución. Dado que tenemos a un invitado, además a un viceministro de Estado, tomado la decisión como presidente de la comisión de continuar con la sesión de manera informativa para recibir a la autoridad que ha tenido el buen gesto de venir a la comisión, con la intención de luego compartir la información con los colegas y si existiese alguna repregunta o tema que a consideración de ellos no queda claro en la exposición, se haremos alcanzar al viceministro de manera escrita. Dicho ello, suspenderemos la sesión por 10 minutos para el ingreso del viceministro Daniel Sánchez. Se reanuda la sesión. Saludamos la presencia del viceministro de Derechos Humanos, señor Daniel Sánchez Velázquez, y de los funcionarios del Ministerio de Justicia que lo acompañan, y lo dejamos en el uso de la palabra para la presentación que realizará ante la comisión investigadora, la cual será de mucha utilidad para cumplir con los objetivos trazados en el plan de trabajo de la comisión, toda vez que nos permitirá conocer los avances que ese sector ha impulsado en materia de defensa pública en casos de abuso sexual de menores de edad, información obtenida por el Observatorio Nacional de Política Criminal sobre estos delitos, acciones emprendidas al interior de los centros penitenciarios para procurar la reinserción y prevención de reincidencia de los sentenciados por delitos sexuales contra menores de edad, estado de la implementación de la transferencia al MINJUS de la competencia sobre el Sistema Nacional de Reinserción Social al adolescente en conflicto con la ley penal, avance de las metas del Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021 vinculadas con la violencia sexual infantil, acciones desplegadas para difundir los derechos de los menores en el marco del PRONELIS, Programa Nacional de Enseñanza Legal para la Inclusión Social, y acciones implementadas en el contexto de las campañas Unidos contra la Violencia Sexual a Niños y Adolescentes y Defensa Pública, una mano amiga que protege y defiende tus derechos. Puede hacer uso de la palabra el señor Sánchez Velázquez, viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia. Bienvenido. Muchísimas gracias, presidente, por permitir al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos alcanzar una serie de avances que tenemos en materia de prevención y tratamiento de la violencia sexual. Ciertamente es una preocupación de nuestro sector el tema materia de investigación por parte de su comisión y reiteramos toda nuestra voluntad para trabajar de manera coordinada en erradicar este tipo de actos y sobre todo que de ninguna manera se vuelva a repetir en nuestro país estas terribles acciones que pudieron haber cometido algunas personas contra una población que se encuentra en una constante situación de vulnerabilidad como son los niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, si bien ahora voy a hacer uso de la palabra por parte en representación del sector, esto no impide de ninguna manera que podamos seguir colaborando y más bien ofrecemos toda la posibilidad para alcanzarle la información oficial por escrito y en alguna otra oportunidad también tener reuniones que nos permitan ir puntualizando cada uno de los temas que podamos justamente apoyar a su comisión. Como se nos ha pedido en la comunicación que se nos hizo, se nos alcanzó, tenemos que dar cuenta de una serie de temas vinculados a la situación de los niños, niñas y adolescentes. Ahí me gustaría dividir esta presentación en dos grandes momentos, una vinculada a todo el tema de la prevención y otra asociada al tema del tratamiento en sí misma, ¿no? En relación al tema de la prevención tenemos dos grandes líneas de trabajo, una asociada al Plan Nacional de Derechos Humanos
y una segunda al Programa Nacional de Formación en materia legal el PRONELIS. Por favor. Sobre el Plan Nacional de Derechos Humanos, cabe señalar que este ha sido aprobado este año, en febrero de este año, mediante el Decreto Supremo 002-2018 JUS. Este plan ha sido materia de durante varios meses de discusión por parte de varios sectores, tanto institucionales como de la sociedad civil, y ha permitido llevar adelante una serie de objetivos y metas y, sobre todo, algo importante, indicadores que nos van a permitir identificar cuánto podemos avanzar en esta materia. En el caso particular de los niños, niñas y adolescentes, tenemos que parte de los lineamientos, los 5 lineamientos, el tercero aborda la situación en general de las poblaciones vulnerables. Y tenemos que 7 acciones estratégicas de estas tratan sobre niños, niñas y adolescentes. Siguiente. Como puede identificarse de la 7ª acción estratégica, que es una de las principales, porque no se trata solo de eliminar la situación de violencia contra los niños, sino más bien de generar entornos donde los riesgos y la seguridad para ellos sea el elemento central. Se han pensado en diversos indicadores, como se muestra en la diapositiva, indicadores asociados a la eliminación de los castigos físicos para corregir a sus hijos, indicadores vinculados a una situación en la cual, por ejemplo, se elimine la violencia psicológica o física en los hogares, el porcentaje de adolescentes que alguna vez fueron víctimas de violencia psicológica, etc. Y tenemos el 5º indicador asociado al porcentaje de adolescentes de 12 a 17 años de edad que fueron alguna vez víctimas de violencia sexual. Es un indicador propio y que tiene como una línea base que se va a actualizar dentro de la Encuesta Nacional de Relaciones Sociales, la ENARES, que se va a hacer próximamente, la actualización del número de personas que pudieron haber sido sujetas a esta condición. Siguiente. Pero no es solo los indicadores del Plan Nacional de Derechos Humanos algo que es particularmente importante para nosotros, sino la implementación del mismo. Y en ese sentido hemos comenzado ya a buscar espacios de articulación entre los sectores de la sociedad civil y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para coordinar mesas en las cuales podamos discutir cómo podemos avanzar hacia la implementación del plan. Ya hemos tenido una primera reunión que se llevó a cabo el 31 de julio de este año y en la cual el sector correspondiente, que es el MIM, ha dado cuenta de una serie de avances y sin lugar a dudas seguiremos trabajando para la implementación de los mismos. Se ha comentado en ese espacio que, por ejemplo, se han atendido en lo que va del año pasado 6.593 casos de niños, niñas y adolescentes que sufrieron un acto de violencia sexual, que se han incrementado el número de SEMS en las comisarías para brindar un servicio mucho más cercano en un número de 50. Y que finalmente también se han creado, implementado casas de acogidas temporal. Estas casas de acogida son importantes porque permiten justamente brindar una atención integral a las mujeres que han sufrido un conjunto de actos de violencia en general, pero que también sus familiares están en riesgo de una situación en la cual la violencia sexual puede ser también un elemento a considerar dentro de esos espacios de riesgos. Nosotros consideramos que si bien en estos meses de implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos estos avances son importantes, no son suficientes. Y por eso vamos a tener próximamente también una segunda mesa con estos actores, con la participación de los niños, niñas y adolescentes, con la participación de las organizaciones que trabajan el tema, de modo tal que podamos justamente tener de algunos resultados que mostrar también a lo largo de lo que queda del año. Siguiente. En relación al PRONELIS, que es este Programa Nacional de Enseñanza Legal para la Inclusión Social, sin lugar a dudas es una red muy importante para nosotros en la lógica de la prevención de la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, porque es una forma de generar no solo conciencia en relación a los derechos humanos, sino y sobre todo
mostrar a los niños, niñas y adolescentes una serie de acciones y medidas que pueden seguir para denunciar cuando puedan ser sujetos a un tipo de estos terribles actos. En esa medida, el Pronalis es una red de promotores. Formamos a un conjunto de estos promotores para que ellos puedan servir luego como unos difusores de los derechos humanos y en general de otros temas vinculados a lo mismo. Dentro de los temas que se trabajan están las nociones fundamentales sobre los derechos humanos, la igualdad y no discriminación. ¿Qué tal? Disculpe que lo interrumpa, señor viceministro. Le damos la bienvenida a la congresista y colega Gloria Montenegro. Gracias, congresista. Gracias, presidente. En ese sentido, dentro de los temas que trabajamos para justamente buscar que los pronelistas, que son estos promotores acreditados por el sector para que puedan difundir la materia de derechos humanos, están los temas que se señalan ahí, las nociones fundamentales sobre los derechos humanos, todo el tema vinculado a la igualdad y no discriminación, y de manera fundamental para nosotros el tema de los derechos de las niñas y adolescentes. También trabajamos y los formamos en temas asociados a la violencia familiar y los derechos de familia. Durante los últimos años, desde el año 2012, se han venido formando estas personas. A la fecha tenemos 566 pronelistas formados en diversas regiones de nuestro país. Un importante número de ellos, 380 son mujeres, 186 hombres. Y como se puede ver, no solo es una formación en Lima, sino el objetivo es justamente que sea a nivel de provincias y sobre todo dentro de las provincias en zonas donde se pueda trabajar en unas zonas más alejadas, ¿no? Tanto en Ancash, Arequipa, Ica, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Piura y San Martín. Estos pronelistas, estos 566 personas que están capacitadas en los temas que mencioné, han realizado a la fecha más de 51 actividades que nos han permitido alcanzar a 3.240 personas beneficiadas con estos temas. La idea es que puedan ir a las comunidades, puedan ir a los centros educativos, puedan estar en espacios donde ellos puedan replicar lo que han recibido como formación y atender a un universo mayor de personas. Desde el año 2013, y en particular este año, hemos buscado la atención sobre todo de escuelas, porque somos conscientes que ahí es un espacio donde los niños, niñas y adolescentes deben recibir una formación en derechos humanos. Y estos pronelistas nos han ayudado en lo que va de este año, por ejemplo, a más de cuatro regiones de San Martín, Amazonas, Arequipa y Piura, para lograr que 3.843 estudiantes puedan ser formados y reciban información de lo que señalaba al inicio, conocimiento sobre derechos humanos, pero más importante, qué hacer cuando estás frente a un acto de tocamiento, un acto de una intención o una situación en la cual puede estar en riesgo su integridad física o su indemnidad sexual. Siguiente. Para ello utilizamos una serie de materiales didácticos, pedagógicos, que buscan no solo en la lógica de captar la atención de los jóvenes, sino brindarle información de cuáles son las rutas y los caminos que se tienen que seguir para la atención. Estas herramientas pedagógicas de manera lúdica, dinámica, buscan que ellos también a la hora de poder recibir la información, también la puedan compartir con los otros estudiantes que no necesariamente participaron de la actividad. Buscamos que éstas se hagan en cartillas con información suficiente, que respete también las lenguas de las personas que no necesariamente hablan el castellano y que tenga una especial atención hacia las rutas de atención que tiene el Estado frente a una situación de vulnerabilidad. Estas son las acciones que hacemos en la lógica de prevención desde el sector justicia, dentro de una política importante como es el Plan Nacional de Derechos Humanos que mencioné, que tiene un eje de trabajo con niñas y adolescentes, y todo el Programa Nacional
que busca justamente formar a los niños y niñas en sus derechos y en las acciones que tienen que tener para su atención. Ahora bien, en la lógica del tratamiento, es decir, cuando ya sucede una situación lamentable de un acto contra el pudor o una violación sexual, ¿cómo está atendiendo nuestro sector frente a esa situación? Es importante contar que tenemos un servicio que es probablemente uno de los servicios más importantes del Ministerio de Justicia y que se encuentra en este momento, como ha señalado el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, en un fortalecimiento importante, que es la defensa pública. La defensa pública es el servicio que está en los 34 distritos judiciales del país, que cuenta con un número importante de defensores y que requiere también, como voy a comentar ahora, un fortalecimiento y una optimización del servicio para dirigirlo sobre todo a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y a víctimas de delitos. En relación a las preguntas que se nos hizo, se buscaba justamente que expusiéramos cuántas personas habían sido atendidas por parte de la defensa pública en relación a presuntos responsables y en relación a víctimas. Ciertamente lo que tenemos del desagregado anual a partir del año 2012, porque la información sistematizada está a partir de ese año. No tenemos data anterior porque se hacía bajo sistemas manuales y eso no ha sido registrado. Entonces, de la data sistematizada que tenemos, podemos dar cuenta a partir del año 2012. Tenemos que entre el 2012 a la fecha, más de 25.000 personas han sido atendidas por parte de nuestro servicio por ser presuntos responsables de actos contra la indemnidad sexual de menores. Y en el caso de defensa de víctimas de este tipo de hechos, estamos en 6.135 patrocinios. Esta distancia y esta diferencia entre la defensa penal, digamos, de los presuntos responsables y la defensa de víctimas, se ha debido a una serie de temas que estamos corrigiendo en este momento. Uno primero es que no estaba, se había preferido, digamos, o se había establecido como una línea de trabajo principal del sector la atención de la defensa necesaria, es decir, la defensa penal de los presuntos responsables. Y no necesariamente se tenía como un eje prioritario la atención de las víctimas. El decreto legislativo que acabamos de publicar hace menos de una semana corrige esta situación y da un énfasis en la atención de las víctimas de delitos como una línea de trabajo principal de la defensa pública. Este decreto legislativo también corrige una serie de distorsiones que se habían establecido por los vacíos normativos que en algún momento hacían que, por ejemplo, nuestro servicio estuviera, lamentablemente, terminaba por atender a personas acusadas por delitos contra la administración pública, es decir, por delitos de corrupción. Esto, desde nuestros cálculos, generaba que en la mirada que se tenía de la sola defensa penal y con una serie de distorsiones, porque atendíamos personas que no estaban en una situación de vulnerabilidad y que no tenían escasos recursos, dejáramos de atender entre 20.000 y 30.000 personas durante todo este periodo. Entonces, esta nueva norma va a corregir esa situación y creemos que el servicio tiene que estar orientado en defensa penal a las personas de escasos recursos y en situación de vulnerabilidad, y en defensa de víctimas a todas las personas que se encuentren en una situación de vulnerabilidad. En ese marco, hemos justamente, con apoyo del Ministerio de la Mujer y la Comisión Presidencial que busca justamente atender la situación de violencia en general, logrado, y vamos a lograr antes de fin de año, la contratación de 128 nuevos defensores para la atención de las víctimas de delitos básicamente, de temas para la atención de las víctimas de delitos. De estos 128, las plazas estarán distribuidas en 59 para defensa de víctimas, 60 para asistencia legal en temas de familia y 9 para la trata de personas, donde hubieran fiscalías especializadas en trata de personas. Es decir, hay un compromiso nuestro en mejorar la línea de trabajo de la defensa de víctimas de delitos, y la contratación de nuevo personal nos va a ayudar a que podamos llegar de mejor y
oportunamente a espacios donde actualmente no tenemos defensores de víctimas de delitos. Se nos preguntó también cuántos de ellos hablaban lenguas originarias. Es importante señalar que a la fecha contamos con 41 defensores que hablan 38 de ellos quechua y 3 aymara. Las zonas principalmente donde se brindan estos servicios están en Pasco, en Puno, en Ancash, en Cusco y en Sicuani. Los defensores que hablan estas lenguas están básicamente en el área de víctimas y asistencia legal. La siguiente, por favor. Se nos preguntó también por una campaña que se realizó este año en relación a la campaña nacional Unidos contra la Violencia Sexual a Niños y Adolescentes. Es importante mencionar que no es la única campaña que realiza el sector. Durante el año hemos realizado 2 megacampañas, la campaña Unidos contra la Violencia Sexual a Niños y Adolescentes y la campaña por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, alto a la violencia infantil. Estas son campañas coordinadas con nuestras 34 direcciones distritales para poder justamente atender a la población que regularmente no vendría hasta nuestra institución, sino es más bien una mirada de salir de nuestros despachos para ir y informar sobre estos temas y poder recoger los problemas que las personas puedan tener. En el caso de los niñas, niñas y adolescentes, hemos ido a los centros educativos, hemos logrado atender con estas megacampañas, con la primera que se hizo en febrero, más de 45,000 atenciones de asistencia legal y orientaciones a adolescentes. Y en el caso de la campaña que se hizo en abril, alrededor de 103,000 niños, niñas y adolescentes en edad escolar, 55,000 mujeres y 47,000 varones. Ahora bien, ¿qué viene para poder justamente mejorar en la lógica que comentaba este tipo de atención y tratamiento? Lo primero, como comenté, el decreto legislativo que recientemente se ha aprobado, nos toca ahora como sector hacer el reglamento que oriente de mejor manera la atención a las víctimas de los diversos delitos, la contratación de estos 128 defensores. Ciertamente también tenemos que tener una mirada hacia la población indígena y hemos generado las condiciones para la contratación de un defensor de víctimas en la zona de Condorcanqui, porque justamente habíamos identificado a partir de la intervención que hizo usted como presidente de esta comisión y la visita que realizaron las viceministras de los sectores de poblaciones vulnerables, cultura y educación a la zona, que había que fortalecer el trabajo que se tiene que tener ahí. A partir de eso también buscamos que no solo sea un tema de defensa de víctimas, es decir, no es solo tener un abogado en ese espacio, sino que tenemos que tener una mirada intercultural a la atención de las personas. Y estamos generando también los cambios que permitan hacia final de año poder tener un servicio intercultural con una mirada desde la antropología y la sociología para buscar una atención que mejore las condiciones de justicia, no solo en la relación de la justicia ordinaria con la justicia intercultural, sino que las niñas, niños y adolescentes tengan la posibilidad de ser atendidos en su idioma y con peritos especializados a partir de los elementos culturales que esa población tiene en la zona Aguajún y Huampis. Entonces, hay un cambio ahí sustancial que también vamos a realizar. Ciertamente también se requiere la aprobación de diversos instrumentos que permitan mejorar la coordinación con los sectores. En este momento estamos trabajando con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables un protocolo que ayude a que en aquellas zonas donde tenemos un centro de emergencia mujer y una defensa pública, coordinemos de manera adecuada para que no haya una superposición de funciones y evidentemente mejoremos en aquellas zonas donde no hay los servicios que tenemos y podamos ser complementarios en una atención eficiente y sobre todo oportuna.
De igual manera, somos conscientes que todavía hay una serie de lugares en los cuales no podemos llegar, porque si bien podemos tener presencia en diversas provincias, no necesariamente toda la población se entera de los servicios que tenemos. Entonces, estamos construyendo los servicios itinerantes para poder lograr la atención de personas que no se encuentran en las capitales de provincias y, con ayuda de los tambos, poder lograr que esta itinerancia llegue hasta las comunidades más alejadas. La primera acción que vamos a tener en relación a este tema se va a dar en la zona de la Selva Central con el pueblo Ayánica, y ya estamos coordinando justamente con el Programa Nacional País para llevar una serie de servicios, tanto de la defensa legal como otros vinculados a reparaciones, a este espacio, de modo tal que no nos quedemos solo en las capitales de provincias o distritos, sino llegamos hasta las propias comunidades. De igual manera, estamos fortaleciendo nuestros centros de asistencia legal. Nosotros tenemos 3 tipos de espacios y de atención: la defensa pública, las alegras, que son el espacio físico que concentra la defensa penal con la defensa de víctima, y los megalegras, que es ya el servicio completo en un solo establecimiento, que es defensa penal, defensa de víctimas, conciliación extrajudicial y otros servicios multidisciplinarios como médicos y peritos. En el Perú, en este momento, contamos con 3 megalegras, tanto en Lima, en Arequipa y en Ayacucho, y la idea es construir también con otras instituciones la posibilidad, sobre todo con apoyo del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, la posibilidad de contar con más megalegras que permitan en un solo espacio brindar todos estos servicios. Se nos preguntó también en relación al Observatorio Nacional de Política Criminal sobre los Delitos contra la Libertad. Tenemos que, de la información del observatorio, que a la fecha del universo de población penitenciaria que tenemos en este momento en nuestro país, un casi 50% del universo de estas personas que están por delitos contra la libertad sexual, un 50% de ellos ha tenido algún tipo de acto contra niños, niñas y adolescentes. El 48.5% de las personas que están acusadas por un delito sexual lo han cometido contra un menor de 18 años. De igual manera, si uno ve la figura 2, puede identificar que en el caso de los varones, el segundo delito más cometido en nuestro país después del robo agravado es la violación sexual de menores de edad, con un 9.6%. La gráfica que aquí también nos presentan, lamentablemente, en relación a la población penitenciaria por delitos contra la libertad sexual en grupos etarios, da cuenta que del universo también de personas que tenemos en la población penitenciaria, que están internos por delitos contra la libertad sexual, el 76.8% de los adultos mayores de 60 años han cometido un delito de agresión sexual contra menores de edad. Pueden ser, por ejemplo, violación sexual de menor de edad, actos contra el pudor a menor de edad, actos contra el pudor en menores de 14 años, violación sexual de menor en grado de tentativa de menores de 14 años. Es decir, tenemos un alto porcentaje de los delitos cometidos contra la libertad sexual que se han hecho contra personas menores de 18 años. Esta proporción también se mantiene en aquellos adultos mayores de entre 30 y 59 años. El porcentaje que tenemos ahí es del 68% de internos que tienen esa edad, lo han hecho contra menores de edad. En relación a las preguntas que se nos hicieron por el tema de la transferencia del Sistema Nacional de Reinserción Social del adolescente infractor o con conflicto con la ley penal, como ustedes saben, en la actualidad todo este sistema se encuentra a cargo del Poder Judicial y estamos en un proceso de transferencia de los centros juveniles. En el país existen a julio del 2018 10 centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación. En ellos, que es un régimen cerrado, es decir, están
dentro de estos centros juveniles existen 2.017 adolescentes infractores a la ley penal o en conflicto con la ley. Hay otro número importante de adolescentes que tienen un régimen abierto, es decir, no están internos, sino van a recibir una serie de servicios a los que se conoce como los servicios de orientación al adolescente. Tenemos 26 a nivel nacional. Es decir, tenemos en este momento 3.532 varones y 233 mujeres que tienen algún tipo de conflicto con la ley penal. De ellos, un importante número ha cometido delitos patrimoniales, 1.134, 456 delitos contra la libertad. La siguiente, por favor. Ciertamente este proceso es un proceso complejo porque no se puede hacer de manera inmediata en la medida que no hablamos solo de infraestructura ni de bienes, sino más bien hablamos de personas, de adolescentes que tenemos que recibirlos dentro del sector de la mejor manera para poder brindarles un tratamiento adecuado y que podamos evitar una reinserción de estas personas. En la actualidad existen 12 comisiones de trabajo o grupos de trabajo para lograr de mejor manera esa transferencia. En este momento, como podemos ver, existen los grupos de trabajo vinculados a recursos humanos, bienes patrimoniales, acervo documentario, pero sobre todo, y que es muy importante para nosotros, toda la información vinculada a las medidas socioeducativas que se tiene que tener con estos adolescentes y la información vinculada a su situación en este momento, que para nosotros es sumamente importante a la hora de recibir y cerrar la transferencia y cerrar finalmente la transferencia. Finalmente, se nos también preguntó en relación a los establecimientos penitenciarios a cargo del INPE y qué mecanismos tenemos para la reinserción y prevención para evitar la reincidencia de estas personas. Como señalé, en porcentajes, pero ahora ya en datos, numéricos, al 31 de agosto del 2018 se tenía que existían 89.167 internos en el país, de los cuales 17.359 lo están por delitos por violación sexual. De estos 17.359, un 50% están por delitos cometidos de violencia sexual contra menores de edad, es decir, 9.923 internos. Como uno puede ver en la gráfica anterior, de este universo de personas que están internos en los centros penitenciarios, 14.000 de ellos lo están por primera vez, o sea, son los primarios, un 85%. El 3% lo hace o ha tenido un reingreso por violación, es decir, hay una reincidencia en el delito que cometieron antes. Y un 11% es un reingreso, pero por otro tipo de delito. Es decir, ahora ingresan por violación, pero antes cometieron otro tipo de delito vinculado a patrimonio, etc. Entonces, tenemos que hay un 3% en nuestro país de reincidencia que en relación a la violación sexual. Siguiente. Frente a esto, ¿qué se está haciendo? Hemos cambiado un modelo de atención, que era un modelo distinto, por un modelo de reinserción y prevención, que busca justamente intervenciones con un tratamiento diferenciado. No es lo mismo un interno por violación sexual que un interno que lo haya hecho por un delito contra el patrimonio. Por eso se vienen construyendo una serie de mecanismos para tener un estudio integral de cada interno que nos permita tomar las decisiones adecuadas para tener un enfoque de riesgo y de atención frente a ese riesgo, porque no todos los internos tienen las mismas condiciones que puedan generar un riesgo cuando ellos egresen o salgan del establecimiento penitenciario. Por eso este enfoque, la siguiente por favor, este procedimiento, tratamiento, tiene un conjunto de acciones por parte del INPE para la atención de estas personas que se pueden encontrar en
las condiciones señaladas. La primera es una clasificación bajo un enfoque de riesgo criminogénico. ¿Qué significa esto? Que tenemos que saber cuáles son las condiciones que generan. Pueden ser condiciones mentales, condiciones vinculadas a temas asociados a la familia, temas vinculados al alcohol y el uso de drogas, temas vinculados a las condiciones incluso de ausencia laboral, etcétera, las condiciones distintas a lo personal que lleven a esta persona a cometer este tipo de actos. Respecto de esas condiciones, comenzamos a tener una intervención integral, no solo desde un enfoque de atención psicológica, sino también asociada a un conjunto de elementos vinculados a los componentes laborales, a los componentes educativos, a los componentes formativos, que disminuyan la posibilidad del riesgo de que cuando esta persona salga pueda cometerlos. Tenemos que trabajar también con las familias de estas personas, porque también pueden ser espacios que generen un riesgo de vulneración. Como usted sabe, hay información que genera que muchos de los actos que se cometen, tanto en violencia y violación sexual en particular, se dan en entornos también cercanos. Y esto es un elemento que se tiene que trabajar también de manera particular con las familias. Es importante las evaluaciones periódicas que se hacen sobre estos internos, y cuando ya está por egresar del centro penitenciario por el cumplimiento de la pena, hacemos una evaluación de los riesgos para poder conocer si esta persona sigue siendo una persona que puede cometer nuevamente este tipo de hechos. Si identificamos que lo es así, tenemos que trabajar juntamente con la Policía Nacional para evitar una situación de vulneración nuevamente a alguna persona. Finalmente, como hemos podido comentar, señor presidente, tenemos una situación en la cual encontramos un sector que venía trabajando estos temas, pero que requerimos fortalecerlo. Y ahí creo que una tarea central ha sido poner el trabajo de esta comisión como un elemento importante, porque así como hemos podido corregir algunos temas vinculados a Condorcanqui de manera inmediata, creemos que el conjunto de resultados y observaciones que pueda hacer esta comisión nos va a permitir también identificar en aquellos casos donde hay una situación inadecuada para inmediatamente tomar las decisiones. Estamos en un proceso de fortalecimiento de la defensa pública para la atención de las víctimas en situación de vulnerabilidad, en particular los niños, niñas y adolescentes, como se ha señalado, a través de la contratación de nuevos defensores, pero por sobre todo teniendo un trabajo coordinado con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para la atención. Tenemos todo un espacio de trabajo para escuchar sus voces y de la sociedad civil en el marco del Plan Nacional de Derechos Humanos, y en esta mesa particular que nos va a poder también ayudar a hacer seguro algún seguimiento a las recomendaciones que puede emitir esta comisión. Finalmente, también el impulso a la continuidad de los espacios de prevención, como es el PRONELIS, que nos puede ayudar a que más estudiantes puedan saber sobre sus derechos y qué hacer frente a una situación de vulneración de los mismos. E igual manera, todo el trabajo de de reinserción y prevención y de la reincidencia para las personas condenadas por delitos contra la libertad sexual de niños, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias, presidente, y el equipo y yo estamos muy dispuestos a atender sus preguntas también. Muchísimas gracias por su participación. Quisiera empezar señalando la satisfacción que sentimos como comisión frente a la estupenda noticia que nos ha traído respecto a un defensor público de víctimas para Condorcanqui. Creo que traigo la voz, como fue mi compromiso, de los líderes y las lideresas aguajún de la provincia, que están muy preocupados, porque claro, el único defensor público para toda la provincia es un defensor público de los victimarios o de los presuntos victimarios, ¿no? Entonces, esto generaba una percepción de alejamiento del Estado hacia las necesidades básicas de los ciudadanos, particularmente los ciudadanos aguajún, que creo que hacía mucho daño a la legitimidad del Estado. Yo lo que quisiera preguntarle es cuál es más o menos el cronograma que tienen pensado para la implementación de este defensor público de víctimas, porque nosotros también estamos en permanente contacto y es más, parte del equipo técnico estará
la próxima semana en la zona. Entonces creo que de transmitirse a noticias sería bueno poder tener un cronograma tentativo. Y si este defensor público está pensado también en la lógica intercultural, porque lo que hemos visto es que se cuenta, y está muy bien, con defensores públicos que manejan lenguas originarias para el sector andino, ¿no? Pero Condorcanqui, como saben, es amazónico y hay una predominante presencia de población aguajún. Entonces, nos gustaría saber si es que va a tener ese componente intercultural. Y el último, que es más un pedido viendo la situación de la presencia del Ejecutivo en la zona, que es que creo que sería bueno poder hacer un trabajo coordinado con el Ministerio de la Mujer y el Ministerio del Interior para el tema de la movilidad en la zona. Como ustedes saben, ahí es básicamente chalupas que van por el Marañón y anexos, y esto permite acortar la distancia del Estado a los ciudadanos, porque ahora lo que tienen que hacer es ir hasta Santa María de Nieva para poder llegar al Estado, cuando lo ideal es que el Estado pueda llegar a ellos. Porque, por ejemplo, en la comisaría, donde solo hay 12 efectivos, no se cuenta con ningún medio de transporte, ¿no? Entonces creo que podría haber un esfuerzo de los diferentes sectores del Ejecutivo para contar con medios de transporte comunes, ¿no? Que favorezca esta idea de un Estado que llega al ciudadano y no un Estado que espera que el ciudadano llegue a él. Entonces, bueno, vamos respondiendo a las inquietudes y vamos haciendo nuevas preguntas. Con mucho gusto, presidente. Sí, sí. En relación a sus tres consultas, con cargo que también el director general que me acompaña de Defensa Pública también ya puede establecer con detalle cada una de las fechas, tenemos un cronograma muy estricto. Incluso hemos reformado una serie de directivas dentro del sector justicia para poder acelerar la contratación de estos 128 defensores que nos permitan la atención inmediata frente a la todavía carencia de una serie de defensores que tenemos. Esperamos contar con ese defensor en octubre, es decir, ya próximamente, luego de todo el procedimiento que se tiene que realizar para las convocatorias, pero ya ahorita seguro mi colega va a poder comentar ya con detalle la fecha precisa. En segundo lugar, sí hemos pensado en una atención que no solo, como comentaba, tenga que una atención desde la defensa de las víctimas con una mirada desde el derecho únicamente. Requerimos una mirada intercultural con especialistas que puedan ser incorporados también a la defensa pública para que puedan apoyarnos en que los defensores, el abanico de interpretaciones se amplíe y podamos llevar realmente una atención adecuada. Entonces estamos pensando en la contratación también de personas, de profesionales antropólogos, sociólogos, que nos permitan en estas zonas, sobre todo donde hay población indígena, en las zonas Aguaju, en la zona Huampis, en la zona de Shipiboconíba, Xánica, y en fin, de las distintas pueblos indígenas que viven en nuestro país, poder tener una mirada distinta y particular con un enfoque intercultural. Lo tercero está asociado a una mirada intersectorial. Ciertamente no es que solo la defensa pública del Ministerio de Justicia llegue a la zona, no es que solo el Ministerio de Educación, no es que solo el Ministerio de Interior a través de su policía, no es que solo el sector cultura con su viceministerio de interculturalidad pueda atender. Requerimos un enfoque territorial e intersectorial en la zona. Por eso es muy importante la visita que realizaron las viceministras a este espacio, porque ha permitido articular en la zona una red de trabajo territorial. Y eso ahí tenemos que sumar también al sector justicia, porque no vale de nada que vayan desde Lima a la atención, sino se requiere que en Santa María de Nieva puedan justamente llegar hasta Cusuchapi u otras zonas que están realmente alejadas en todo el río de Santiago, el Cenepa, y podamos justamente poder llevar esa atención. Solicito una interrupción la congresista Montenegro. Es precisamente lo que tenía que preguntar. ¿Cómo es el trabajo intersectorial de justicia, de mujer, de inclusión social, de cultura, de educación, de salud? Tuvimos en la sesión anterior, acá a través de la presidencia, con Alberto de Belaunde,
las intervenciones de gente agredida, de jóvenes que fueron violentados, y de 4 intervenciones, 3 de ellos sumamente doloroso escuchar decir que peor que el problema por el cual han pasado es el trato que recibieron de parte del Estado. Y ahí menciona el trato de policías que más parecía que estaban tratando con delincuentes. El trato del sector salud, que les dan cita después de 2 o 3 meses. Y para la atención psicológica y psiquiátrica, igual. Pero el trato de estas personas, no solamente en capacidad, sino en calidez, en calidad de atención, hasta el win, por decirlo de la mejor manera. Y el tema en que justamente en el sector educación son donde se dan estos problemas tan graves. Ustedes han visto ahora en Maynas cómo los mismos directores protegen a profesores violadores y los cambian de un sitio para otro. Pero en el momento de hacer justicia, cuando un niño declara, basta una variación en su declaración para que el caso se caiga, ¿no? Entonces, ¿qué se está haciendo justamente para que esta articulación sea efectiva, no solamente en la parte preventiva, sino en la parte reactiva, cuando ya pasó el problema, cuando hay que solucionarlo, cuando tienen que recibir tratamiento? Y no puede ser pues que cada 3, 4, 5, 6 meses se les da la posibilidad de que puedan acceder a un psicólogo o a un psiquiatra, cada uno peor preparado para estos temas. ¿Y qué hacemos para preparar a los policías? Porque de 100 que se quejan, los 100 se quejan de la policía. ¿De acuerdo? Gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Adelante, por favor. Señor presidente, por su intermedio responderé a la congresista. El diagnóstico que usted ha señalado es realmente cierto y realmente lamentable. Por eso se han tomado un conjunto de decisiones. Una primera es una política nacional. La Comisión de Emergencia contra la Comisión Presidencial contra la violencia contra la mujer justamente identificó también lo que usted señala, ¿no? Un tratamiento todavía compartimentalizado por parte de los sectores, un tratamiento sobre el cual todavía era deficiente y un tratamiento que requería de todas maneras un incentivo y una formación hacia los diversos operadores que se relacionan no solo con las mujeres, sino también con los niños, niñas y adolescentes. Es decir, hay una necesidad ahí de atención. Frente a eso, se ha tenido en cuenta la necesidad de comenzar a trabajar desde los sectores de manera articulada. Nosotros regularmente nos reunimos entre viceministros y directores generales, pero también en las propias zonas, para poder buscar una solución a estos problemas. Una primera medida ha sido el viaje que se hizo hacia la zona de Condorcanqui para poder instalar un espacio de análisis de esta situación y con la policía, con los directores, con el personal del SEM, con la propia defensa pública, buscar una mejora en la atención. Somos conscientes que si una niña que ya le cuesta muchísimo denunciar un hecho de esta naturaleza llega a la puerta de una institución del Estado, llámese policía, a través de las comisarías o a un docente o un director, y vamos a generar una revictimización a partir de un rechazo frente al hecho que ella denuncia, lo único que estamos haciendo es condenarla al silencio y que estos actos se repitan. Se ha tomado la decisión, por eso, de que este es un tema muy serio y que requiere toda la mirada del Estado. No solo en las políticas, a nivel de los planes del Plan Nacional de Derechos Humanos, el Plan Nacional de la Infancia, el Plan contra la Violencia contra la Mujer, sino también a partir de un trabajo con los demás, intersectorial y intergubernamental para llegar hasta aquel funcionario que finalmente es quien le da la cara al niño, a la niña o a la mujer que denuncia estos hechos. Tenemos un componente formativo muy fuerte dentro de este programa de trabajo y creemos que podemos revertir esta situación para evitar nuevamente una revictimización de las personas. No sé si querías complementar, César, por favor. Sí,
Si me permite, por favor. Sí. Adelante. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Solamente para hacer algunas precisiones adicionales a lo que ya señaló el señor viceministro. Nosotros estamos lanzando la convocatoria de los 128 defensores y además el defensor de víctimas en Condorcanqui en las semanas siguientes. En octubre deberían estar ya las nuevas incorporaciones realizadas, incluido el de Condorcanqui. Lo segundo, este grupo de nuevos defensores y defensoras públicas que se incorporan, hay un plan de capacitación específico para que ellos puedan estar en determinadas zonas. Además, se ha mapeado esto para que el asentamiento de trabajo de los del nuevo recurso humano que se incorpora a justicia esté de la mano para que no se superpongan con los recursos también humanos que pueda el Ministerio de la Mujer contratar a través de sus centros de emergencia mujer. De manera que digamos, logremos un nivel de cobertura mayor al que en estos momentos estamos teniendo. Lo tercero, que en el plan de capacitación que se estableció a nivel de la Comisión de Emergencia Presidencial, se estableció necesariamente un presupuesto específico para la capacitación de policías, que tienen que estar vinculados al sistema, magistrados y evidentemente defensores públicos. Adicionalmente a este plan de capacitaciones, nosotros desde el sector justicia estamos incorporando un plan formativo también de desarrollo de capacidades que puedan incorporar temas desde género, derechos, infancia, intergeneracional y el tema intercultural. La propuesta nuestra, como lo ha señalado el viceministro también, es que hacia diciembre de este año podamos tener el primer piloto de atención intercultural de la defensa pública en la zona de Condorcanqui, evidentemente. Tenemos además el compromiso de poder implementar el servicio de la mano con el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación a propósito de la comisión de trabajo que se ha generado a partir de los viajes que se han realizado en la zona de Condorcanqui, en Amazonas. La idea no es que nosotros podamos intervenir unilateralmente, sino a través de lo que ya ha mapeado y ha diagnosticado el Ministerio de la Mujer en la zona en concreto. Para nosotros va a ser una experiencia además piloto para que con las adaptaciones que se necesiten podamos empezar también a intervenir de manera intercultural en las otras zonas en donde ya tenemos mapeado también un nivel de necesidad de intervención, ¿no? Gracias. La siguiente pregunta también referida a la defensa pública se nos señala que se va a incrementar en 128 el número de defensores públicos. Lo que quisiéramos saber es cuál es el universo actual. ¿Cuántos defensores públicos hay en la actualidad y cuántos están destinados a la defensa de víctimas y cuántos de ellos a la defensa de imputados? Sí, no, a ver, aquí está. Tenemos en la actualidad un universo de... No los tienes aquí. Mejor tú, por favor. Sí, señor presidente. Actualmente tenemos 962 defensores penales de procesados, investigados o denunciados en general por diversos delitos. También en la actualidad tenemos 204 defensores de asistencia legal que ven, entre otros temas, todo el tema familiar, tenencia, alimentos, filiación, etc. Y también tenemos 242 defensores penales de víctimas, exclusivamente. A estos 242 de víctimas y 204 defensores de asistencia legal son que se van a incorporar los nuevos 128 defensores públicos a nivel nacional. Gracias. En la actualidad, ¿cuántos casos en promedio lleva un abogado público defensor de víctimas? ¿Y cuántos un abogado para investigados o procesados? Con cargo a hacer una precisión en la información que se le va a remitir a la comisión, entendemos a través del Ministerio, señor presidente, un defensor penal de denunciados e investigados aproximadamente tiene una ratio al año de cerca entre 600 y 700 procesos de atención al año, en estos momentos. Y un defensor de víctimas tiene en promedio, estamos hablando de los 242 defensores de víctimas, entre el 2017 y 2018 han tenido una ratio aproximadamente entre 400 y 500 procesos de atención. Por eso la necesidad de reoptimizar el servicio, porque con un volumen de esa naturaleza es imposible poder garantizar atenciones de calidad en ambos aspectos. En el caso nuestro, en estos momentos, el énfasis mayor que estamos poniendo es en el tema de la atención de víctimas, ciertamente. De ahí la necesidad de poder incrementar el número de personal. Pero no solamente eso. En el marco del decreto legislativo 1407
hemos establecido la necesidad de poder reorientar los esfuerzos de la defensa penal para poder centrarnos específicamente en personas que no cuentan con recursos económicos suficientes para tener una defensa particular y además en población vulnerable. Anteriormente al decreto legislativo, una persona podía recurrir a la defensa pública y a pesar de encontrarse que tenía recursos suficientes para contratar un abogado particular, la consecuencia era que le podíamos seguir prestando legalmente el servicio, pero bajo el costo que eso significaba en su momento. Eso lo hemos cortado. En adelante, lo que se tiene que hacer es reorientar los servicios de la defensa penal, de víctimas y también de procesados, para aquellos que no tienen los recursos suficientes y para aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Respecto a los promotores, nos gustaría poder saber cuál es el perfil profesional o de formación de esos promotores, para tener una idea más clara de su alcance. Sí. A ver, los promotores son personas que son líderes de sus comunidades, son estudiantes de secundaria, estudiantes universitarios, que tienen un interés en difundir los derechos humanos en los diversos espacios donde puedan influir ellos, ¿no? Entonces, ellos voluntariamente acceden a la formación, se les da, digamos, las charlas correspondientes, se les evalúa y luego se los acredita para poder ser formadores de nuevas personas o de personas que estén interesadas en conocer sobre estos temas. Respecto al Observatorio Nacional de Política Criminal, el INDAGA, hay tres ejes, ¿no? Que es el eje penitenciario, el de adolescente infractor y el de trata de personas. Quería saber si es que se había evaluado la posibilidad de elevar al CONAPOC la posibilidad de un eje referido al tema de abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, ya sea en el entorno intrafamiliar o en organizaciones, como para poder tener una data más procesada sobre esta problemática. Y con su permiso voy a pedir que mi colega de la dirección correspondiente pueda absolver la pregunta. Adelante. Buenas tardes, señor congresista. Buenas tardes con todos los presentes. Con la venida del señor viceministro de Derechos Humanos, paso a precisar lo que acaba de consultar. De hecho, en base a las evidencias que el Observatorio Nacional de Política Criminal ha recabado, justo una de las investigaciones últimas que hemos presentado en mayo de este año es agresores sexuales, antecedentes y trayectorias sexuales de adultos mayores recluidos por delitos sexuales, que fue precisamente uno de los compromisos que asumió el CONAPOC. Luego de la delegación de facultades del año 2016, nos comprometimos a realizar esta investigación. De ello pudimos rescatar datos muy importantes que nos alertan sobre precisamente la necesidad de establecer algunas estrategias y políticas públicas en base a o para hacer frente a este fenómeno criminológico. Nosotros sí tenemos pensado, proyectado y está ya agendado por parte de nuestra como propuesta para alcanzar al CONAPOC por parte de la Secretaría Técnica, que es la Dirección General de Asuntos Criminológicos del MINJUS, alcanzar en la próxima sesión de CONAPOC precisamente una nueva estructura de políticas públicas que queremos impulsar. Nosotros hasta la fecha hemos estado impulsando básicamente 4: la política de prevención y tratamiento de adolescentes en conflicto con la ley penal, la política de delitos patrimoniales, la política frente a la trata de personas y la política nacional penitenciaria. Asumimos hace poco un cambio de gestión, producto del cual se han replanteado muchas de las actividades de la dirección y también parte de las actividades que queremos asumir como CONAPOC. Y en ese sentido, efectivamente, estamos impulsando un espacio para abordar políticas frente a delitos complejos, frente a delitos comunes, y dentro de estas vamos a enfocarnos en la tan ansiada política de prevención de delitos sexuales, que nosotros de hecho lo tenemos mapeado desde hace muchos años, pero que hasta ahora no lo hemos impulsado. Y obviamente esto tiene que y demanda un trabajo articulado con otras instituciones, otros sectores del Estado, como por ejemplo el Ministerio de la Mujer y entre otros tantos más, ¿no? El Ministerio de Salud también, que está estrictamente involucrado. Eso sería un poco para atender la respuesta de lo que nos ha consultado. Muchas gracias. Y respecto al estudio integral del condenado, para conocer las condiciones que generan el delito, no sé si podrían dar un poco más de detalles sobre en qué consiste exactamente.
Un funcionario del INPE justamente nos va a ayudar con la respuesta. Adelante. Buenas tardes, señor presidente, con la venia del señor viceministro. Sí, el Instituto Nacional Penitenciario, evidenciando que este es un problema que está repercutiendo en nuestra sociedad y que genera, pues, que menores de edad se sean vulnerados en su derecho sexual, se ha hecho este enfoque de riesgo para determinar un estudio integral primero desde que llegue el interno, es clasificado para saber cuáles son los factores de riesgo que han determinado que comete este delito. Y en base a eso elaborar el plan de tratamiento individual para darlo a lo largo del tiempo que se encuentre. Definitivamente nosotros teníamos una idea de que solamente debíamos tratar dentro del establecimiento penitenciario, pero ya se ha dado cuenta y hemos aprobado esas directivas correspondientes, porque no solamente es el hecho de tratarle en el penal, sino es que cuando va a egresar, ahora ya no hay beneficios penitenciarios, pero sí con pena cumplida. Entonces, ¿qué probabilidad de riesgo delictivo va a seguir teniendo esta persona? Si es un riesgo alto, entonces tendremos que recurrir a la Policía Nacional a través para que le dé un monitoreo, un seguimiento, porque tiene una alta probabilidad de reincidencia delictiva. Si tiene media probabilidad, entonces será menos ese monitoreo, ese seguimiento, y así determinar, pues, de que estas personas que van a salir tarde o temprano, ¿no? No vuelvan a cometer este tipo de delitos a menores de edad. Respecto a la transferencia de los centros juveniles al Minjus, se ha mencionado una serie de grupos de trabajo. Uno de ellos es el de ejecución y cumplimiento de las medidas socioeducativas de los adolescentes en conflicto con la ley, que todavía es falta la verificación de las fichas de adolescentes. Yo quisiera saber si es que dentro de ese esquema se ha pensado hacer un estudio de base sobre la situación de los menores de edad, más allá de centrarse solo en el aspecto del cumplimiento de las medidas socioeducativas, sino algo que pueda dar al sector que está asumiendo esta responsabilidad una línea de base y un conocimiento más profundo de la situación por la que atraviesan los jóvenes en los diferentes centros juveniles. Adelante. Sí, buenas tardes nuevamente. Sí, y de hecho, como ya dio cuenta el señor viceministro en su exposición, a la fecha estamos terminando de recibir la información que el Poder Judicial, información, documentos, datos que el Poder Judicial tiene para el proceso de transferencia, ¿no? Definitivamente nosotros, cuando alcanzó hace algún tiempo el Poder Judicial, advertimos que no tenemos o no contamos efectivamente con una línea de base que nos permita advertir en qué situación real, qué condiciones tienen los adolescentes, más allá del nombre y la infracción que cometieron por la cual están en el centro juvenil, ¿no? Entonces, sí se hace necesario. Nosotros hemos elaborado una ficha, de hecho, para que podamos tener una información más completa de cada adolescente a nivel nacional, por cada centro juvenil, no solamente en medio abierto, sino también en medio cerrado, o bueno, no solamente en medio cerrado, sino también en medio abierto, que son los SOAS. Y sí, esta ficha de hecho tiene muchos más datos, ¿no? Tiene más datos de los que inicialmente tenía el Poder Judicial, atendiendo criterios de salud, aspectos familiares, aspectos educativos, aspectos que nos van a permitir tener un alcance más integral de los adolescentes, ¿no? Y de hecho, ya cuando nosotros tengamos a nuestro cargo los centros juveniles, parte del modelo de tratamiento nuevo que se está diseñando para la atención, un tratamiento diferenciado con un enfoque distinto al que se ha venido teniendo con los adolescentes en medio cerrado y en medio abierto, es muy importante, ¿no? Creo que la información que podamos recabar en este proceso de transferencia va a ser valiosísima, y nosotros estamos tratando y volcando nuestros máximos esfuerzos para que este proceso culmine pronto y podamos ya asumirlo de la mejor manera. Estamos por ello diseñando este modelo de tratamiento distinto. Hemos hecho diagnósticos y estamos ya también culminando a la par el proceso de diseñar este nuevo modelo, ¿no? Presidente, si me permite, para que el director general también de Defensa Pública complemente la respuesta. Adelante. La idea de
de la transferencia tenía dos lógicas. Una, que era básicamente el tema de transferencia administrativa, por eso el tema del sistema de recursos humanos, logística, administración, los bienes, los inmuebles. Pero la parte más importante para el sector justicia era la transferencia que involucra todo el tema del tratamiento en sí, ¿no? De las personas que están en estos momentos dentro de tanto del sistema cerrado como el sistema abierto. Entonces, sí es parte del trabajo de justicia el desarrollo del diagnóstico y la información que el Poder Judicial viene transfiriendo es importante para justamente establecer la línea de base de qué cosa es lo que se está recibiendo y cuál es el impacto que ha tenido hasta el momento el modelo de tratamiento que ha venido a cargo del Poder Judicial. En base a ello, los cambios que se están trabajando son para efectos de poder establecer un modelo integral de tratamiento diferenciado en donde se aborden distintos factores de riesgo y distintos factores criminológicos que permitan plantear un modelo de tratamiento evidentemente orientado a atender cada una de las diferencias que se tienen, ¿no? Entonces, independientemente del sistema de transferencia, el sector justicia lo que tenía clarísimo es que la transferencia se iba a culminar y se va a desarrollar y se va a implementar en la medida que se tenga claro cuál es el modelo de tratamiento que en adelante se tenía que empezar a alentar dentro de los centros juveniles, ¿no? Gracias. Yo quisiera aprovechar la oportunidad para hacerles un pedido especial. Como parte de las tareas de la comisión, nosotros realizamos visitas inopinadas. Y una de estas visitas inopinadas fue al Centro Juvenil Santa Margarita, que como saben es el centro juvenil de mujeres, ¿no? Entonces, el único, exactamente, a nivel nacional. Con lo cual tienes a adolescentes infractoras en todas las regiones del país, aquí en Lima, en un centro que se encuentra con una sobrepoblación. Y lo que hemos encontrado en el centro es ausencia de programas sostenidos que puedan permitir actividades productivas, actividades de recreación, espacios separados para los distintos niveles de los programas en los que se encuentran las adolescentes. Y en general creo que el mensaje que quiero transmitirles es la necesidad de poder tener una mirada interseccional, ¿no? Porque es población vulnerable no solo por su condición de adolescentes recluidas y separadas de sus familias, adolescentes en su gran mayoría con serias limitaciones económicas, pero también la mirada de mujer, ¿no? de mujeres infractoras que ya de por sí tienen una serie de situaciones de vulnerabilidad que las acompañarán cuando salgan de este centro juvenil, considerando además que se encuentran varias adolescentes que ya son madres y que se encuentran con los hijos ahí dentro del centro juvenil. Entonces yo les pediría que dentro de este esquema de trabajo y cambio de paradigmas en los centros juveniles cuando se realiza transferencia, tengan una política especialmente diseñada para este centro juvenil, dadas las características particulares que he señalado. Muchas gracias, presidente, por la recomendación. Y hay una feliz coincidencia, porque justo esta semana personalmente he visitado el Centro Santa Margarita y coincido plenamente en el diagnóstico que usted ha hecho. Y uno de los encargos que el ministro nos ha hecho a los funcionarios es justamente poder tener una atención particular a ese centro juvenil. Ciertamente, en el marco de nuestro trabajo hemos realizado en ese espacio una campaña para la atención de las diversas una campaña de asistencia legal a las diversas necesidades que tienen las adolescentes en ese centro. Y se inauguró el viernes justamente la mega campaña nacional en los centros juveniles. Fue el centro de Santa Margarita donde se inició ese trabajo y yo he podido visitar tanto a las adolescentes que son madres, las necesidades que tienen también de un conjunto de elementos que les permitan hacer deporte, pensar en también otro tipo de acciones que les permita luego de que egresen de este centro tener una actividad económica. Hay ya un trabajo coordinado que se está haciendo con diversos artistas, ellos están preparando determinados números
digamos, de formación de su componente tanto educativo como de oficios, que le va a permitir realizar otras actividades cuando egresen y así evitar la reincidencia de los actos delictivos, ¿no? Un número importante de ellas está vinculada a delitos contra el patrimonio. Y ciertamente, si es que no le generamos las condiciones para un oficio distinto, no van a poder realmente salir adelante. Tenemos ya con un trabajo que se viene haciendo con otros sectores, incluso charlas de emprendimiento y de nuevos proyectos económicos y comerciales que ellas pueden realizar. Entonces, además de sus clases donde terminan la secundaria, se les brinda también una formación en las potenciales digamos, empresas que ellas quieran realizar, ¿no? Y hay un acompañamiento como digamos, una suerte de incubadora de sus proyectos para poder realizarlos, ¿no? Entonces sí se está pensando en una atención integral, no solo desde la asistencia legal que pueda brindar la defensa pública, sino, y creemos que es más importante, también en lo que pueda ser el futuro de ellas cuando egresen de ese espacio para que no haya una reincidencia. Bueno, muchísimas gracias por su participación en esta comisión. Hay todavía algunas preguntas ya de detalle a raíz de lo expuesto, que se lo haremos llegar por escrito y agradecemos su pronta y oportuna respuesta para cumplir los objetivos de trabajo de esta comisión investigadora. Le cedo el uso de palabra para unas palabras finales. Agradecer profundamente el espacio que nos ha permitido de poder compartir con ustedes los avances, las preocupaciones que también tenemos y sobre todo los retos pendientes para poder atender a esta digamos, población que lamentablemente ha sido sujeta a una serie de vejámenes terribles como puede ser la violencia o la violación sexual. Creemos que hay una necesidad de un trabajo articulado, como señalaba la congresista, y estamos seguros que los resultados que pueda tener esta comisión investigadora nos va a permitir trabajar de mejor manera para la atención de estas personas. Somos conscientes de que esta presentación es un inicio de este trabajo colaborativo con la comisión y estamos llanos a cualquier otra comunicación o invitación a participar con muchísimo gusto. Gracias. Muchísimas gracias, y no habiendo más temas en la agenda, siendo las 4:31, se levanta la sesión.